Que Dios te bendiga, bienvenido, bienvenida a este nuevo video, a tu canal Hablemos de la Biblia. El título del video que estaremos tratando o hablando hoy es un tema que no es muy tratado como cristianos, como hijos de Dios, lastimosamente, o no es abordado de la forma que deberíamos de hacerlo, de una forma de saber educarnos y crecer y tener el conocimiento y saber usar las herramientas que Dios nos ha dado, el cual estaremos hablando y tocándolo muy por encima, porque tampoco no soy un experto, ni me quiero autollamar experto, sino estaremos hablando un poco de mi poco conocimiento que tengo en mi vida, lo, lo que he vivido en esta área. Estamos hablando o estaremos hablando de lo que es guerra espiritual. Guerra espiritual es algo que como cristianos hay veces no lo tocamos porque hay veces nos da temor, hay veces no lo sabemos abordar porque desconocemos cómo llevar una guerra espiritual. Y lo cierto es que como cristianos, como hijos de Dios, nosotros no vivimos una vez la guerra espiritual o en una ocasión, sino que vivimos en guerra espiritual todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida estaremos en guerra espiritual. Porque desde el momento que nosotros formamos parte de la familia de Dios, que reconocimos a nuestro Señor y Salvador, aún desde muy atrás, desde que nuestro Señor nos apartó, Dios nos apartó para que entregarnos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, desde ese momento nosotros comenzamos a ser parte de ese blanco que tiene el enemigo, ese blanco el cual el enemigo decide atacar a cada momento, lo hace para causar algún daño a nuestro Señor, porque es la única forma como Él puede hacerlo algo a Dios. Cuando mira de que descarria, aparta del propósito, aparta de los planes perfectos de Dios. Es lo que Él quiere, apartar a los hijos de Dios de los planes que Dios ya tiene para la vida de nosotros. Apartarnos de que podamos recibir una salvación. Y por eso vemos de que para que alguien llegue a recibir a nuestro Señor Jesucristo, para que yo llegara a vivir ya como hijo de Dios, a recibir a mi Señor y Salvador. Hubo una guerra para la cual para nosotros mortales, para nuestros ojos mortales fue invisible. No la vimos, pero sí hubo una guerra, la cual por supuesto que nuestro Señor la ganó. Y es por eso que hoy yo puedo decir que soy salvo gracias a Él. Y recibo esa salvación gracias a mi Señor. Recibo esa salvación gracias a Dios. Gracias a mi Señor Jesucristo. Porque el enemigo en el transcurso que yo iba a conocer a mi Señor, se me metió en tantas veces en el camino y me cegó el entendimiento, me cegó mi corazón para no poder acercarme a Dios. Me endureció eso, mi corazón se endureció por el mundo. Entonces, es esa guerra que vivimos constantemente. Nuestro lugar de combate principalmente es la mente, también los ataques directos para querernos debilitar, para querernos hacer a un lado de los caminos de Dios, o ya sea volver atrás cuando ya creemos en Dios. Pero también hay otro tipo de ataques espirituales, los cuales vemos que hasta Hollywood los ha retratado en forma de películas, los cuales son, eso ya nos implica a los hijos de Dios. Un hijo de Dios no podría ser atacado de esa manera, de llevar a ese punto, a esa circunstancia de la cual estoy hablando, que es una posesión. Un hijo de Dios no podría ser posesionado, no podría haber un espíritu inmundo operando en su vida. Podría ser influenciado, podría ser manipulado, podría ser como hoy en día se lleva con el mundo, adoctrinado
como las personas que dicen, esta es mi decisión. No, ya fuiste adoctrinado, ya fuiste influenciado por medios de comunicación para que pensaras de que era tu decisión, para que pensaras de que este es tu cuerpo y tú tienes la decisión, para que tú pensaras de que tú eres libre y que por eso puedes decir mil cosas y puedes decir de que Dios no existe. Eso fue un adoctrinamiento. Que también hay cosas espirituales atrás de todo adoctrinamiento, lo hay. Pero lo que realmente me quiero tratar, hablar el día de hoy es eso, los ataques espirituales que vivimos como hijos de Dios. Si alguna vez has escuchado o has pensado tú de que solamente los que viven en ataques espirituales solamente son los pastores, profetas, líderes, que alguien que tiene algún tipo de autoridad en una iglesia, solamente él vive en ataque, estás equivocado. Todo cristiano vive en algún ataque. Lo que pasa es que nosotros no sabemos diferenciar, no sabemos entender cuando estamos bajo ataque. Los que tenemos algún tipo de dones, por los dones podemos ser guiados, pero los que no tienen algún don pueden ser guiados por el Espíritu Santo que nos da esa inquietud, nos dice esa alerta, eso que estemos pendientes porque hay algo y nos está llamando la oración. Cuando nosotros del Espíritu Santo nos pone que vivamos orando, es porque Dios te está preparando, el Espíritu de Dios te está preparando para ese ataque, para que te has fortalecido tu espíritu, para que tu espíritu se fortalezca, para que crezcas espiritualmente, para que cuando venga ese momento o ese momento de ese ataque esté aumentando, tú tengas la fuerza espiritual para seguir, para saber qué hacer. Recordemos que toda autoridad fue dada a los hijos de Dios y lo podemos hacer esa autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Toda rodilla se dobla. En el nombre de Cristo Jesús, todo demonio es atado. En el nombre de Cristo Jesús, todo estorbo se va. Esa es la autoridad que hemos recibido, esa es la autoridad y esa es la certeza que tenemos que en ese nombre, que es sobre todo nombre, se sujeta toda cosa contraria. Todo lo que opera en lo visible o en lo invisible es atado en el nombre de Cristo Jesús. Toda oración que realices, cuando sientes que estás bajo ataque espiritual, recuerda que tienes que atar en el nombre de Cristo Jesús, echar fuera en el nombre de Cristo Jesús, orar y fortalecer tu espíritu, que el Espíritu Santo te guíe, te muestre, te vaya ayudando a crecer espiritualmente, que tu espíritu sea fortalecido. Hoy estaré tocando por encima, más adelante estaremos hablando un poco más de algún tipo de guerra espiritual, qué hacer cuando a veces ya lo más grave, que es una posesión, o no es lo más grave, hay cosas aún más graves, pero de las que son visibles, que podríamos ver es una posesión. Una posesión, en las películas dicen de que tienen que preguntar el nombre, que tienes que decirle que quién es, que cómo se llama. Tú no tienes que hablar con ningún demonio, no necesitas hablar con ningún demonio, ni saber su nombre. ¿Por qué? Porque tú eres un hijo de Dios. Tú no tienes por qué estar hablando con un espíritu antiguo que es astuto por antigüedad, que es malo completamente, que se ha revelado ante Dios. Tú no tienes por qué relacionarte con las oscuridades. Eso es mentira del enemigo, es mentira de Hollywood. No tienes que hacerlo en ningún momento. No te pongas a dialogar con ningún espíritu. No intentes invocar, no intentes hablar, no intentes relacionarte. Si tienes el don de poder verlo, como yo tengo ese don de poder verlo, no tienes por qué estar dialogando. Tú no tienes nada que hablar con esas cosas. Tú no tienes nada. Solamente cuando te vas a dirigir es para que en el nombre de Cristo Jesús se van, en el nombre de Cristo Jesús
para reprender, se llama. Es lo único que nosotros podemos hacer. Que te vengan a decir que necesito ayuda porque ando en pena, que necesito ayuda porque no le he dicho tal cosa. Es mentira, son demonios, son mentirosos. Como el enemigo es mentiroso, ellos son mentirosos. Que eso que dicen algunos es que yo les ayudo mucho. No, te estás dejando influenciar, te estás dejando manipular y te estás dejando hasta incluso, si no conoces a Dios, hasta incluso poseer. A las personas que dicen que yo dialogo, que yo los conozco, que yo les ayudo, es falso, no les ayudas, te estás afectando a ti mismo. Es por eso lo que yo traté desde el principio, ser un poquito, poco a poco ir hablando, porque es un tema el cual como cristianos no lo hablamos. No sé por qué no lo hablamos, no sé por qué hay poco comunicación, poca información, poco estudio como cristianos. Y queremos, incluso hay cristianos que no creen en una guerra espiritual. Hay cristianos que dicen de que tampoco, que todo es, que nada es literal, que todo es simbólico, que todo no es como se escucha, que todo no funciona así, sino que todo es simbólico y que no, si ya nosotros llegamos a ver un demonio, realmente no tenemos problemas serios, pero no espirituales, sino de problemas psicológicos. Yo déjame decirte que yo he visto cosas tan diferentes, tan extrañas, tan horribles, que incluso explicarlas a veces diferente, no se encuentran palabras, no encuentras cómo poder explicar. Y si uno no tiene el Espíritu de Dios en la vida, si no tiene el Espíritu Santo, realmente diera demasiado temor, diera demasiado, no sé ni cómo explicarlo, diera demasiado, quedara demasiado marcada una persona. Si no tienes el Espíritu Santo en tu vida, que no sos guiado por el Espíritu Santo, es tan marcada tu vida, quedara tan dañada tu vida de la forma que puedes percibir ese mundo espiritual, lo que opera, el ataque que realmente se ha estado librando por años, que se sigue librando y se seguirá librando hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Así que si tú tienes alguna experiencia, si tú has vivido ataque espiritual, si tú estás pasando por algún ataque espiritual, si necesitas algún, alguna oración, si necesitas de que más información, déjame en los comentarios. Este es nada más un tema que lo estoy tocando por encima, lo estoy hablando poco. No me considero experto, no me considero de que sea alguien de que tenga el conocimiento absoluto porque nadie lo tenemos, pero soy alguien de que ha vivido diferentes tipos de ataques, vivo en ataque espiritual porque he estado en ministerio, en mi ministerio es eso, tengo los dones para poder, este, el discernimiento de espíritu. He tenido, liberaciones, he estado en liberaciones, he estado intercediendo, vivo intercediendo. Y el propósito que comencé este canal fue para eso, para ir estudiando más la Biblia, para ir también estudiando esos temas que realmente no los hablamos, no los tratamos como hijos de Dios. No, no los tratamos no sé si es por el miedo de ser tratados como por los mismos creyentes, por los mismos cristianos, como alguien que se fue al misticismo, que se apartó de los caminos de Dios, que se ha ido por el lado malo, o es porque tenemos realmente miedo de vivir bajo un ataque espiritual. Realmente nosotros como hijos de Dios no tenemos por qué tenerle miedo a nada más. Nosotros tenemos únicamente que tener temor a Dios, respetar a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. De lo demás, de nuestra seguridad, de nuestra fortaleza, de todo lo demás se encarga Dios. De todo, absolutamente de todo se encarga Dios. Y Él es el que tiene el control de nuestra vida. Él es el que siempre ha tenido el control de nuestra vida. Él es el que nos ha vivido cuidando y guardando
de lo que nos es visible y de lo que nos es invisible. Y así que hoy sí ya me retiro, ya me alargué bastante en este video y eso que lo decidí tocar por encima. Si tienes alguna duda, no dudes dejarlo en los comentarios. Recuerda algo muy importante por lo cual me gusta siempre despedirme es para decirte que Cristo viene pronto y espero que tú estés preparado. Bendiciones.